Muchas gracias. Buenas noches nuevamente para todos. Nuevamente es un privilegio para mí eh, poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor en una noche más de día martes. Esta es la cuarta ya, cuarta. Y este mes tiene cinco, veo aquí en mi calendario que tiene cinco martes, así que me queda uno. Bien, así que vamos a ver un poco por amor a los que quizás no han estado con nosotros en el último tiempo, a repasar un poco. Estamos estudiando ahí en la carta a los Efesios. Dijimos que los primeros tres capítulos eran lo que se le da a llamar la posición del creyente, todo lo que el creyente tiene por ser un hijo de Dios en el momento de creer todas las cosas que uno tiene, ¿cierto? Ahí habla de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y otras cosas más. Y es la división natural, podríamos decir, de esta epístola, de esta carta, y de los capítulos 4 al 6 nos habla de la práctica. Por eso le pusimos a este estudio, predica, pero también practica, porque es la práctica, lo que el creyente, todos los creyentes tenemos que hacer cuando somos salvos, lo que tenemos que hacer con la salvación, que en realidad eh, tenemos, lo que ya nosotros tenemos por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces vamos vamos a ir adelante y como ya sabemos, entonces el el tema que nosotros tenemos es predica, pero practica. Predica, pero practica. Y vamos a leer antes en otro pasaje que nos habla también de esto que debemos hacer. Está en Santiago capítulo 1 versículo 22. Está en la NTV ahí, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cierto? En nuestra versión común que leemos en la 60 habla de lo mismo. En realidad es la misma idea de ser no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Y aquí dice un poco más claro, tienen que ponerlo en práctica, no solamente escuchar la palabra, uy, qué linda palabra que hemos escuchado, qué lindo mensaje, y todas las semanas tenemos un lindo mensaje, pero la palabra es para ponerla en práctica. No es solamente para atesorarla en nuestra mente, que es muy bueno que conozcamos la palabra, pero la palabra tiene que hacer un efecto y ese efecto tiene que hacerlo a través de nuestras vidas en otras personas también. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, dice, porque si no, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y nosotros ya hemos visto tres temas, vimos la unidad, predica pero practica la unidad, predica pero practica la moralidad y predica pero practica el andar en pureza también. Y hoy día a leer, vamos a ir a continuar y vamos a leer ahí en Efesios capítulo 5 versículos 18 al 33. Efesios capítulo 5 versículos 18 hasta el 33. Y vamos a leer ahí en la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí dejamos la lectura, entonces vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han llegado. Queremos pedir que tú nos hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra en este día y que podamos ser obedientes, que podamos entender y que podamos hacer cambios necesarios si son así, si así tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Gracias te damos por este precioso tiempo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Aquí entonces está hablando y nos hemos visto algunos temas, quizás están un poco separados, pero comienza hablando acerca de no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, por supuesto. Y pensaba yo en personas que se emborrachan, personas que son dados al vino, que les gusta mucho y constantemente se están emborrachando. Y la verdad es que una persona cuando se emborracha, eh, lejos de gastar su dinero, ¿cierto? Gastarlo, mal gastar el dinero, lo que esta persona también está haciendo con el tiempo y el pasar del tiempo va arruinando su vida. Porque entre otras cosas hay muchas enfermedades también que esto trae apareado, lo que es la embriaguez. Pero una persona arruina su vida. Así que lo mejor es no, no beber, ¿cierto? O no beber en exceso. Si a alguien le gusta una copita, quizás a veces en un almuerzo, en alguna cosa, hay gente que sí, hay gente que no. Por ejemplo, yo no, nada. A pesar de que nuestro país es un país productor de vino y de buen vino, eh, más que el vino de la cena, no tomo otro. Eh, pero aquí habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y podríamos decir que está haciendo un contraste, en vez de ser llenos de alcohol o así como muchos, eh, como el borracho es dominado por el alcohol, el creyente debe ser dominado por el Espíritu Santo. La gente cuando se emborracha hace cosas que a veces dice, uy, si yo no me di cuenta lo que hice. Yo ni supe lo que hice. Hay gente que a veces ha tenido accidentes, choques y todo en vehículos, y iba totalmente embriagado y dice, no me di ni cuenta, no me di ni cuenta lo que hice. A veces hay gente que dice, no, es que yo tengo que tomar un poco porque así conduzco mejor. Cuando estoy borracho conduzco mejor. Y hago cosas mejores que cuando estoy borracho, es mejor, actúo mejor. Claro, porque la gente es más desafiante, no piensa en las consecuencias de las cosas cuando está emborrachada, cuando está controlada por el alcohol. Bueno, ¿sabe? Cuando nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nos dejamos controlar por el Espíritu, quizás vamos a hacer cosas que nosotros pensamos que no podíamos hacer. A veces hacemos cosas y decimos, ¿y cómo lo hice? ¿Cómo fue que pude hacer esto?
Bueno, porque me dejé controlar por el Espíritu Santo de Dios y Él me permitió hacer cosas que quizás yo no pensaba que podía hacer, porque es su Espíritu, es su Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cada creyente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos indica también que nosotros tenemos nuestra salvación segura. Es segura nuestra salvación. Y si pensamos, eh, a nadie en la Biblia, en la palabra de Dios, se le ordena a tener el Espíritu. Nadie puede dar tampoco el Espíritu Santo. Y tampoco nadie puede quitar el Espíritu Santo una vez que el creyente lo tiene. Entonces es importante que pensemos en esto. ¿Quién está controlando nuestra vida? ¿Es controlada por el Espíritu? ¿Estoy haciendo cosas que realmente yo pensé que no podía hacer, pero las estoy haciendo porque el Espíritu es el que está controlando mi vida? Qué bueno sería que podamos hacer cosas eh, que normalmente no hacemos, pero que las hacemos porque estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:30, ahí en la nueva traducción viviente, habla algo acerca del Espíritu. Dice, no entristezcan, en nuestra versión dice, no contristéis. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, dice así, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No tenemos que hacer entristecer al Espíritu Santo con la forma en que nos comportamos, con la forma en que vivimos, con lo que estamos haciendo. No tenemos que hacer entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos habla nuevamente de que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía. El que tiene el Espíritu no se le va a quitar. Sí se puede hacer entristecer. Y cuando el espíritu se entristece, a veces pareciera que el espíritu no está obrando en nosotros. Es porque nosotros no lo dejamos obrar, no porque se nos haya ido el espíritu, como dicen muchos hoy en día, no, que el espíritu se va, y algunos andan pidiendo el espíritu y cantan canciones, que venga el espíritu, que espíritu ven a mi vida y todo eso. No, la forma de tener el Espíritu Santo es recibiendo al Señor Jesús como Salvador. Esa es la forma. Y el Espíritu no se va a ir porque somos sellados. Tenemos la garantía que Dios nos ha dado. Entonces aquí habla de ser llenos y la idea es manténganse llenos. Y eso sí es una orden que sale ahí. Ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos va a controlar nuestras vidas. Él tiene que controlar nuestras vidas. Ahora, podríamos decir, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu, del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si yo estoy lleno del Espíritu Santo? Mire, lo primero que podemos ver es que preguntarnos, ¿tengo gozo? Como dice ahí en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas en vuestros corazones. Eso nos da gozo. ¿Nosotros tenemos gozo en nuestros corazones? ¿Tenemos verdaderamente gozo? Cuando tenemos gozo cantamos, ¿cierto? Cantamos. Y ahí dice con salmos, himnos y cánticos espirituales. En ese tiempo se cantaban esas cosas. Pero nosotros también hoy día cantamos salmos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de algún salmo? Yo me acuerdo de uno, el 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estaba pensando también en un himno. Hay muchos himnos.
Yo pensaba en uno que me hablaba del amor de Cristo. Ahí en Efesios 3 18 y 19 habla de la anchura, de la profundidad, ¿cierto? De la altura y del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y el domingo cantábamos ahí en la cena del Señor. Oh, profundo amor de Cristo, vasto y merecido don. Cual océano infinito ya me inunda el corazón, me rodea, me sostiene la corriente de tu amor, de su amor. Llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Y tantos otros himnos hermosos que tenemos, hermosísimos himnos que tenemos. Como decía, salmos, himnos, cánticos espirituales. Quizás tenemos algunos cánticos que también son hermosos. Y la alabanza eh, debe salir del corazón. De acá, del corazón, tiene que salir la alabanza. A veces la alabanza pareciera que sale de la boca para afuera, pero la alabanza debe salir del corazón, de un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. De ahí tiene que salir. A veces pareciera que sale de aquí nomás y es algo mental y es algo que siempre estamos diciendo y hablando y diciendo lo mismo. Tiene que salir más del corazón. A veces lo tenemos guardado aquí, sabemos lo que vamos a decir, lo que queremos decir, y no es tanto el corazón. Y Dios quiere realmente eso. Dios conoce, a veces nosotros, por muchos motivos, a veces oramos, o- y a veces se escuchan oraciones que son solo repetir versículos y todo eso. Y está bien, tenemos la palabra de Dios, la conocemos, pero el Señor se sabe la palabra, se la sabe de memoria. Y lo que quiere es ese fruto de labios de nosotros, esa alabanza que salga del corazón. Yo animo a mis hermanos también, quizá hay hermanos que poco se animan en la reunión, por ejemplo, en la cena del Señor, a participar con una oración especialmente. Les animo a que lo hagan. A veces dicen, no, es que yo no sé qué decir. Bueno, no sé qué decir. Algo que salga del corazón. No tienen que ser grandes oraciones teológicas y todo eso. No, algo que salga del corazón. Eso le agrada al Señor. Tiene que ser algo con gozo. Como ahí nos preguntábamos, ¿tengo gozo? ¿Estoy haciendo estas cosas con gozo? Mire, el gozo podríamos decir que es producto de la confianza. El gozo es producto de... Ay, no. El gozo es producto de la confianza a pesar de las circunstancias de mi vida. Y eso me hace pensar y me hace ver que eh, a veces nosotros actuamos como pensando en esto de la temperatura, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro gozo. Eh, Pensaba un poco que es, a veces somos creyentes como termostatos y a veces somos creyentes termómetros. Ustedes saben la diferencia entre un termómetro y un termostato, ¿cierto? Un termómetro mide la temperatura, anda con la temperatura del alrededor, ¿cierto? Anda con la temperatura del ambiente, según eso se mueve. Pero un termostato regula la temperatura. Y nosotros deberíamos ser más creyentes termostatos que regular al resto y regular nosotros también y todo lo que hacemos y que otros puedan ver en nosotros lo que hacemos, más que nosotros vamos un día bien, si todo está bien, yo voy bien, si las circunstancias están bien, estoy bien, si las circunstancias de mi vida, oh, hoy día tuve un día malo, entonces, oh, mi alabanza, todo eso decae. No, no tiene que ser así. En Filipenses 4:11 dice que Pablo estaba contento, se contentaba en cada situación de su vida. Pero también aquí nos habla de ser agradecidos. ¿Soy agradecido con Dios? ¿Somos agradecidos por lo que Dios nos da? A veces no somos tan agradecidos, decimos, no, que estoy pasando un momento difícil.
Esta carta que Pablo escribió, que estamos estudiando, ¿desde dónde fue escrita? ¿Se acuerdan o no? Que dijimos, Pablo estaba en una cárcel, estaba preso. Es una de las epístolas de la prisión. Y aún así, él cantaba alabanzas cuando estaba en la cárcel. Bueno, estuvo varias veces en la cárcel, pero siempre cantaba alabanzas a Dios. Y hay que ser agradecido a Dios por todas las circunstancias. A veces Dios tiene propósitos con las cosas que nos suceden. Es cierto, podemos pasar a lo mejor un momento difícil en nuestra vida. Quizás todos lo hemos pasado. Y a veces como que no salimos nunca de esa situación. Nos cuesta salir. Pero hay que ser agradecido con Dios porque Dios tiene algo para nosotros. Dios está preparando algo. Dios hace las cosas no porque sí, Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Por eso tenemos que ser agradecidos. Y también nos habla un poco de la sumisión, el versículo 21. Soy sumiso. Ahí la palabra sumiso es estar sujeto, ser obediente, con reverencia. Y habla de la mutua sumisión. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Un profundo, un reverente sentimiento de responsabilidad delante de Dios o delante de Cristo. Y es interesante porque al ser lleno del Espíritu también nos dice nada de que usted cuando sea lleno del Espíritu se va a poner a bailar en la iglesia, va a empezar a hablar en lenguas en la iglesia, ¿cierto? O va a haber alguna manifestación extraña en la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu. Lamentablemente hay gente que no conoce la palabra de Dios y habla y dice esas cosas. No, si cuando están llenos del Espíritu, todos van a danzar en la iglesia o van a empezar a hablar cosas. O para ser lleno del Espíritu, tiene que venir un pastor y soplarle o tirarle el saco y se va a llenar del Espíritu. No, eso es un desorden. Y la palabra de Dios nos dice que de esa forma se recibe el Espíritu. Parece que se saltaron esos versículos que ya hemos compartido que dice que somos sellados con el Espíritu cuando creemos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y esa es la forma de recibir el Espíritu, no hay otra, ¿cierto? Ahora, el creyente no se llena del Espíritu Santo haciendo cosas. A veces hay gente que dice, yo me quiero llenar del Espíritu Santo y voy a empezar a servir al Señor y todo. Eso puede ayudar en algunas cosas en mi vida. Pero el creyente se llena del Espíritu Santo cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, que nos inunde. Yo no puedo decir me voy a llenar del Espíritu Santo haciendo cosas, porque antes de servir a Dios, podríamos decir que antes del servicio está la adoración. Y a veces nosotros nos queremos llenar de servicio y nos saltamos la adoración a Dios, cuando es lo más importante. A veces, yo no sé cómo sean en las iglesias allá, en nuestras iglesias, por ejemplo, a veces generalmente tenemos la cena del Señor, el partimiento del pan, el día domingo y después viene la escuela dominical. Y a veces hay maestros que hacen clases en la escuela dominical y estaban tan ocupados preparando la lección que no vinieron a la cena. Y eso no debería ser, porque antes del servicio está la adoración. Y eso tenemos que tenerlo claro, todos. No puede ser. Tengo que darme el tiempo para preparar la lección en otro momento. Pero también después, más adelante, si no, no vamos a terminar nunca. ¿Qué hora es? Oh, a 9:26, 8:26. Está la sumisión, habla de la familia, del esposo, de la esposa, los hijos, los siervos, habla del matrimonio. ¿Sabe qué? Yo estuve buscando estadísticas y aquí en nuestro país, acá en Chile, por ejemplo, se dice que el 60%
los matrimonios llegan al divorcio, el 60%. Estuve viendo una estadística de Estados Unidos y dice que allá es más o menos el 50%. Es un poco menos que acá son más. Hasta los 8, 9 años por ahí creo que es la estadística. Pero hoy en día, bueno, en Estados Unidos se podría decir, bueno, en la mitad. Sí, pero hoy día, ¿cuántos viven sin casarse? Hay muchos que viven sin casarse y después se disgustan y se separan. Y eso no cuentan en los divorcios. Y son muchos más. En el año, mire, en el año, esta es una estadística de acá de Chile, en el año 1990, 8 de cada 1000 personas mayores de 18 años se casaban. 8 de cada 1000. Y hoy día son 3 de cada 1000. Creo que en Estados Unidos es algo similar. 3 de cada 1000 se casan. Antes eran 8. Y aquí habla, bueno, de las esposas, dice las casadas, especialmente dice estén sujetas, sujetas, en obediencia, podríamos decir, poniéndose en el lugar eh, que le corresponde estar. Eso es más o menos, poniéndose en el lugar que le corresponde estar. No tiene que ver quizá, aunque sí hay cierta autoridad del marido con un orden de autoridad. Recordemos que los discípulos, incluso los discípulos, discutieron y decían, ¿quién de ellos sería el mayor? Los discípulos discutieron quién era el mayor y el Señor que les dijo que el mayor era el que sirve, el que sirve. Y esto para que lo entendamos un poco, la Biblia, como decía, la sujeción tiene que ver con ponerse en el lugar que a cada uno le corresponde, que Dios ha puesto. No tiene nada que ver, y la Biblia nunca menciona esto tampoco, que la mujer sea inferior al hombre, tampoco es superior, por los movimientos feministas y todas esas cosas que hay hoy día, ¿cierto? Pero la Biblia da diferentes roles al hombre y a la mujer, ¿cierto? No es que eh, diga que la mujer está más abajo y el hombre está más arriba. No, son diferentes roles. Y ahí habla de la sumisión y dice también habla como al Señor. Entonces, si una hermana en este caso, vamos a hablar también de los hermanos, pero si una hermana en este caso eh, no se somete a Dios, entonces le va a ser imposible someterse también a su marido, porque tiene que estar sometida a Dios primeramente y después se va a someter como consecuencia a su marido. Y nosotros tenemos aquí, ahí estaba el producto de la... Tenemos que Cristo, el orden es así, Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto la iglesia se sujeta a Cristo. Así es el orden. Cristo es cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia se sujeta a Cristo. Por otro lado, también tenemos que el varón es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y la iglesia está sujeta a Cristo. El varón es cabeza de la mujer y la mujer, por lo tanto, se sujeta al varón. El varón fue creado primero que la mujer. El varón tiene, mire, si lo que tiene el varón es más responsabilidad. Los varones tienen más responsabilidad en el matrimonio que las mujeres, que las esposas. Y ellos tienen el liderazgo porque así fue dado por Dios y no quiere decir que sean inferiores, sino que fue dado por Dios de esa forma. Y ellas deben respetar a su marido, deben amar a su marido, ¿cierto? Y deben vivir también con su marido hasta
que muera, hasta que él muera. Bueno, si el marido muere antes, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer. Eso es sumisión al marido, hacer esas cosas, respetarle, amarle, vivir con él. Y aquí nos empieza a hablar un poco en el versículo 25 a los maridos y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí hay algo bien interesante. En el griego hay cuatro palabras para el amor. Hay cuatro palabras. Normalmente decimos que son tres, pero en realidad son cuatro. Hay una que bien sale bien poco. El amor eros, ¿cierto? Que es el amor apasionado, que implica el deseo, que implica la atracción, de donde viene nuestra palabra erotismo, todo eso, ¿cierto? Y ese es el amor eros, que también debe haber entre el esposo, la esposa. También está el amor ágape, que es ese amor incondicional que busca el bien de los demás, sin buscar el bien propio, sin esperar nada a cambio. El amor que da todo por el otro. También hay otra palabra en el griego, aquí estamos hablando del griego, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, que sale cuando a nosotros se nos traduce como amor, en el griego hay varias palabras diferentes. Fileo, fileo, todas estas palabras en nuestra traducción dicen amor, pero en el griego no significan lo mismo. Fileo implica la amistad, el cariño, el afecto por el otro. Como en italiano, si alguien sabe italiano, el filio, el hermano, ¿cierto? Ese tipo de amor. Y también hay otro tipo de amor que se menciona, que es el amor storge, que es un amor que sucede de forma natural. Es un amor natural de los padres con sus hijos, que está ahí en Romanos capítulo 12, versículo 10. Quizás después lo pueden buscar en Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese es el storge. Y creo que sale ahí nomás, es uno de los pocos que sale. Entonces, el amor que se nos pide para los maridos hacia la esposa es el amor ágape. Ese es el amor ágape. El que está dispuesto a todo por el otro sin esperar nada a cambio y dar todo por el otro. ¿Cómo debe entonces amar el marido a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Así se nos dice. El marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia, dio todo, fue a la cruz, se entregó, murió, sufrió, sufrió burlas, sufrió dolores, sufrió de todo por cada uno de nosotros, de sus hijos. Y ese es el amor que se nos pide. Amad. Ahí cuando dice amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, la palabra es ágape. Es ágape, no es otra. Entregando a sí mismo por ella. Ahora, hay un, eh, un consejero matrimonial, que es de allá del país donde ustedes viven, que se llama Gary Chapman. Él dijo, y estudiando, dijo que habían 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Es cristiano también él. Dijo que habían 5 lenguajes del amor. Y nosotros deberíamos saber los 5 lenguajes y también saber cuál es el lenguaje del amor de mi esposa. ¿Sabemos cuál es el lenguaje de amor de nuestra esposa? ¿Nuestras esposas saben el lenguaje del amor de nosotros? Mire, son 5 los lenguajes del amor. Uno es palabras de afirmación. Las palabras. Hay gente que se siente bien cuando le dicen buenas palabras, ¿cierto? Bonitas palabras. Uy, qué rico que te quedó el... ¿Qué hacen ustedes?
arroz, el arroz con las comidas dominicanas. Bueno, donde mi hermano Luis, y allá comí bastante comida dominicana. Pero qué bueno que te quedó esto, el pollo, el guiso, todas estas cosas. Qué ricas que te quedaron. Palabras. O qué bien, que te quiero, te amo. Todas esas cosas. Hay gente que se siente bien con palabras y quiere escuchar palabras todos los días, palabras de afirmación. Y ese es su lenguaje del amor. Hay gente que dice tiempo de calidad. Ese es otro lenguaje del amor, el tiempo de calidad. Estar, pasar tiempo con la otra persona, que se le dedique tiempo para estar con ella, para estar con él, ¿cierto? Todos tenemos el lenguaje, nuestros hijos también lo tienen. Y nosotros tenemos que aprender quizás esto, porque es importante. Porque a veces nosotros podemos hacer muchas cosas y a ellos no les gusta. Nosotros podemos decir, oye, hice tanto esfuerzo y no le gusta nada. No, porque a lo mejor no conocemos el lenguaje del amor del otro. Y eso pasa. También están los actos de servicio, por eso sale ahí una mano. Los actos de servicio, hacer cosas por la otra persona. De repente lavar los platos, los trastes, como le dicen ustedes. Lavarlos, recoger la mesa, hacer el aseo en la casa, hacer tantas cosas que nosotros podríamos hacer y quizá haríamos tan feliz a nuestra esposa que después que termine de almorzar, mi amor, vaya a descansar, yo voy a lavar los platos, no se preocupe, yo voy a hacer todo acá. Y a lo mejor ella estaría feliz con eso. Seguramente algunas después van a reclamar esto, no, no es culpa mía. No me culpen después los varones aquí, los casados. Pero es así, acto de servicio. Hay otras que le gustan los regalos. Que alguien le dé un regalo, una flor, un chocolate, alguna cosa, algo, a veces puede ser algo tan pequeño, pero como su lenguaje es del amor, son los regalos, se siente tan bien con eso. Podemos hacer muchas cosas a lo mejor, pero nunca llegamos con un regalo y no le va a gustar. Podemos hacer muchas cosas y a lo mejor no encontramos, no damos en el clavo, podríamos decir. Y otro también es el contacto físico, el abrazar, el estar ahí con la otra persona, ¿cierto? El abrazo. Hay gente que son de abrazar, hay gente que no le gusta que la abracen, que no la toquen, pero hay otras que les gusta el abrazo, el saludo, cariñoso, todas esas cosas. El contacto físico. Ahora, ¿sabe qué? La vara para los esposos queda muy alta. La vara para medir es muy alta, porque hay que amar a la esposa con el amor de Cristo, con el amor ágape. Y eso realmente es una vara alta, es algo difícil para uno. Realmente que la vara para los esposos está altísima. Mire, Adán dio una costilla para tener esposa, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero Cristo dio su vida para adquirir a la iglesia. Cristo dio su vida para adquirir a su novia, que es la iglesia. Entonces, la vara sí es difícil para que nosotros amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Para santificarla, dice, para separarla, santificar. Santo es apartado, separado para. El esposo está separado para la esposa está separada para el esposo y para nadie más. El verdadero amor purifica. Y aquí habla que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, cortar el cordón umbilical, como se dice normalmente, ¿cierto? Dejar al padre, a la madre, unirse a la mujer en matrimonio, ahí está el matrimonio, y después ser una sola carne, vivir con la esposa, estar con ella.
Muchos lo ven por el área física, hacer una sola carne solamente, pero hay muchas cosas. Nosotros tenemos que ser una sola carne con nuestra esposa, siendo una sola billetera, por ejemplo, ¿cierto? A veces algunos eh, se casan y dicen, ya, pero tu dinero es tuyo y el mío es mío. Y no están siendo uno en eso. Y deberían ser uno. Es cierto, uno puede arreglar las cosas si los dos trabajan y ver, bueno, esto de aquí, esto de acá, llegar a acuerdos, pero debería ser un fondo común y de ahí los dos sacan. Yo me acuerdo que estuvimos hace un tiempo atrás aconsejando a unos chicos que se iban a contraer matrimonio y ellos ya eran, no eran tan jóvenes, de 30 años para arriba. Entonces ellos ya tienen su trabajo, tienen su sueldo, ya han vivido un tiempo, han vivido solos, incluso ellos llegaron ya grandes a la iglesia, no eran creyentes antes. Entonces les aconsejamos en todo eso. Y una de las partes difíciles para ellos fue esto, porque ellos estaban acostumbrados a tener su dinero. Y nosotros dijimos, cuando sean uno, tiene que ser una sola billetera también. Y les costó. Y yo creo que todavía les está costando un poco, pero es importante. Los secretos, no debe haber secretos tampoco entre los esposos. Deben tener todo en común, ¿cierto? Hasta las claves bancarias. A veces no saben ni la clave del teléfono. Yo el otro día tuve que cambiar un teléfono. Bueno, le cambié el teléfono a mi hijo por uno más viejito que tenía por ahí. Me lo dejé para mí, le di el poco más nuevo. Y le registré la huella y le dije a mi esposa, registra tu huella. Que ella necesita tener la huella de mi teléfono por cualquier cosa también. Pero ella lo puede abrir en cualquier momento. Puede tomar y abrirlo. Y así debe ser. Y las claves del banco y todas esas cosas. Que hay ahora tantas cosas. Pero a veces no somos así. Y eso no es ser uno con la esposa. Deben ser uno sola carne, por lo tanto, y deben ser uno. Por lo tanto, todo lo que hace uno lo hace también por el otro. Lo hace por sí mismo, pero lo hace por el otro. Y así debe ser. Y la relación entre esposos, como dice acá, debe estar basada en la sumisión a Dios. Los dos tienen que estar sometidos a Dios. Y la sumisión es ponerse en el lugar. No es que la esposa sea esclava del esposo. Y que el esposo tenga la responsabilidad del hogar o el mando, en cierto modo, no significa tampoco que tenga que ser un dictador, ¿cierto? La esposa sí se debe someter al esposo, pero el esposo debe estar sometido a Dios. A veces hay esposos que piden a la esposa que se sometan y ellos no están sometidos a Dios. Y hay que estar sometido a Dios si queremos que nuestras esposas se sometan a nosotros. Y si los dos están sometidos a Cristo, no van a haber conflictos o mayores conflictos. No habrá conflicto, podríamos decir, que no se pueda solucionar si los dos están sometidos a Dios. Por eso es tan importante que el matrimonio, como dice en la palabra, también sea entre creyentes, que no haya yugo desigual. Porque no puede haber yugo desigual, dice. O sea, puede haber, pero va a ser malo. No al yugo desigual, dice la palabra. Pero ¿saben qué? Y especialmente a los jóvenes. También puede haber yugo desigual entre creyentes. Una vez yo le pregunté a un hermano que es bien conocedor de la palabra, ¿puede haber yugo desigual entre creyentes? Bueno, si lo leemos textualmente de la Biblia, no. Pero ¿qué pasa si dos creyentes se quieren, por ejemplo, casar? Y hay uno que tiene un ferviente deseo, un llamado a servir al Señor, y la otra parte no quiere nada de servir al Señor. Quiere realizar su vida nomás, quiere ganar dinero, quiere pasarlo bien, quiere estar bien, asistir a la iglesia, pero nada más. Esa persona va a estar frustrada el resto de su vida, porque él tiene el deseo o ella tiene el deseo de servir a Dios más allá y la otra persona no quiere nada. Por eso también hay que pensarlo y hay que conversar estas cosas antes, por eso tiene que haber consejería también.
Y podría decir que no es, quizás no es la voluntad de Dios eso. Si no es que cualquiera que sea creyente va a ser la voluntad de Dios. No, si es la voluntad de Dios porque es creyente la otra parte. Pero puede ser que no. No cualquier creyente que alguien diga me voy a casar con él, es la voluntad de Dios. Y si después dice no, con esta otra es la voluntad de Dios. No, todos los creyentes no es así. Puede ser un creyente y no ser la voluntad de Dios. Bueno, y aquí tenemos que el matrimonio fue establecido en realidad. eh, ¿Por qué? Por varias cosas. Porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice ahí. ¿Cierto? También tenemos la explicación de que el matrimonio fue establecido para procrear hijos y continuar con la raza humana, ¿cierto? También dice, al hombre le dijo, fructificad, multiplicaos. Hoy día hay, yo conozco matrimonios creyentes que pasan y pasan y pasan los años y no tienen hijos. Y mucho es porque ellos, no, es que yo primero nos queremos realizar en nuestro trabajo y después, más adelante, y van pasando los años y ya se le está acabando la edad para poder tener hijos. Y todo por querer estar bien ellos, por tener, no, es que antes de tener los hijos quiero tener un buen carro, que después quiero tener la casa, que después quiero viajar un poquito, porque después no voy a poder, y que después quiero tener esta otra cosa, y después la otra cosa, y al final pasan y pasan los años y no tienen hijos. Es que me quiero realizar en mi trabajo. Tengo este año que me va a tocar viajar mucho en el trabajo, entonces no, pero para el otro sí. Y pasan y pasan y siguen igual. Y así se va a acabar la raza humana, lamentablemente. Y la gente está pensando hoy día así. Ya no tienen hijos. Algunos tienen perrijos, porque andan paseando al perro. Y el perro es su mascota, es todo, es todo. Y ya no tienen hijos. Y uno ve y sale y andan menos niños, pero andan llenos de mascotas. Y le pagan a alguien que le pasee la mascota y todo. Y así es. Pero no es de los planes que Dios tenía establecido para el matrimonio. También está porque Dios quería que satisfacer los deseos que Dios puso en el hombre y en la mujer. También quería eso. Y por eso inventó, o por Dios hizo el matrimonio. Y también para experimentar entre dos en pareja el amor de Cristo. El amor de Cristo. Por eso es que el matrimonio fue establecido por Dios. Entonces podríamos decir que tiene que haber, por un lado, el amor del esposo y por el otro lado, el respeto de la esposa. El amor del hombre y el respeto de la mujer. Y esas dos cosas tienen que complementarse. Tienen que complementarse esas dos cosas en la vida del creyente. Entre los creyentes tienen que complementarse. Por esto que el hombre tiene que dejar, dice, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es lo que Dios quiere, que dejemos. Cuando uno se casa, tiene que dejar al padre y madre y unirse a su mujer. Y déjeme decirle que su familia más importante, aunque a su mamá o a su papá no le guste, es su esposa o su esposo. Esa pasa a ser su familia. El día que usted firmó ahí ante el juez, firmó y que dijo que se estaba contrayendo matrimonio, su familia más importante pasó a ser su esposa o su esposo. Y después pasaron a ser los hijos cuando lleguen los hijos. Ya no es la mamá, ya no es el papá, ya no es el hogar de ellos. Su familia cambió de apellido, ¿cierto? Nosotros acá tenemos, bueno, usamos la esposa no pierde el apellido cuando se casa, sigue con su apellido, pero sí se forma otra familia. Yo soy Araya y todos mis hermanos somos Araya Muñoz por mi mamá.
Pero para mí la familia más importante, incluso yo vivo con mi mamá, que ella ya tiene 88 años, no es ella, es mi esposa, la hermana Naldi, que todos ustedes conocen. Ella es la más importante para mí. Y aunque a mi mamá no le guste, y no le diga, es la más importante. Y mis hijos son más importantes también. Y eso así debe ser, ¿cierto? Y cuando hay problemas, tengo que resolverlos con ella, no irme donde la mamá o a la casa de los padres. No, tengo que resolverlos ahí. Así tiene que ser. Es lo que Dios quiere. Así se resuelven también los conflictos en el matrimonio. Así tiene que ser. No puede ser de otra forma porque Dios quiere que sea de esa forma. La sumisión entonces tiene que ver con que cada uno se ponga en el lugar que le corresponde. El hombre también, el hombre tiene una responsabilidad en el hogar. Él es el responsable del hogar, ¿cierto? A veces puede ser que quizá el marido se quede sin trabajo y la esposa quede con trabajo. O cuando la esposa gana más que el esposo, siempre el marido es el responsable, siempre. Y él es el responsable de todas las cosas. Y eso es la sumisión también, tiene que ver con la responsabilidad que cada uno le cabe. Y recuerden que siempre hay que estar sometido primero a Dios. A veces queremos que la esposa, como decía, se someta al marido, pero el esposo no está sometido para nada a Dios. A veces la esposa parece una esclava del marido. Tampoco es así. No. El que no, si ella tiene que someterse y le ponga. Someterse no es que le pongan el pie encima a la esposa. No, es que cada uno tiene que ponerse en el lugar que le corresponde. Dios le dio al hombre un lugar y el hombre tiene que someterse, o sea, estar en el lugar que Dios le dio. La esposa tiene un lugar que Dios le dio dentro del matrimonio y ella se somete estando en el lugar que le corresponde estar. Esa es la forma de someterse. No tiene nada que ver con que yo soy superior y ella es inferior, que yo le pongo el pie encima cuando quiero, que hago lo que quiero. Eso no es sumisión y tampoco es amor. Por eso es tan importante el tema que hemos visto hoy día, como podríamos decir entonces, predica, pero practica la sumisión. Predica, pero practica la sumisión. Ahora, quizá hay amigos que están hoy día aquí escuchando, viendo o que van a ver después, que aún no son hijos de Dios, que aún no han recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, que no tienen el Espíritu Santo de Dios que hablábamos tanto, que no lo tienen. Mire, ese pasaje que leíamos está aquí en Efesios 1:13 y 14, en la NTV. Dice, y ahora ustedes, los gentiles son todos los que no son judíos. Los gentiles, o sea, nosotros, y todo el resto de la humanidad que no es judío, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Quizá hay un amigo aquí que no puede decir yo tengo el Espíritu de Dios, pero dice aquí cuando han oído la verdad, y usted quizá ha escuchado muchas veces la verdad, la buena noticia es la palabra evangelio. El Evangelio de Dios. ¿Usted ha escuchado, ha ido a alguna predicación del Evangelio? ¿Ha escuchado una predicación del Evangelio? Esa es
la buena noticia que usted ha escuchado, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, que Cristo se entregó en la cruz para darle salvación, para darle vida eterna. Él quiere darle la salvación hoy día. Si usted no tiene su espíritu que dice aquí, hoy día puede tenerlo. Puede tener el Espíritu Santo dentro de su vida. Usted puede ser identificado con ese espíritu, por lo tanto va a ser identificado como un hijo o una hija de Dios. Él prometió que lo daría a todos los que creen. Cuando creyeron en Cristo, dice, Dios los identificó. Cuando creyeron, Dios les dio el Espíritu Santo. Dios los identificó como suyos, como hijos. Y usted hoy día puede ser un hijo, una hija de Dios y puede ser identificado, puede tener esa marca, ese sello que es el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tiene que creer. Tiene que creer en Dios, tiene que pedirle perdón por su pecado. O sea, tiene que reconocerse pecador o pecadora. Tiene que reconocer ante Dios que ha hecho cosas malas y que no puede ir a la presencia de Dios con ese pecado. Pero Dios envió a su Hijo, al Señor Jesús, que murió en la cruz y derramó su sangre para limpiar ese pecado, para quitar ese pecado. Y es por eso que Él quiere que hoy día usted le pida perdón por su pecado. Dígale, Dios, soy un pecador, soy una pecadora. He hecho cosas malas que nadie sabe, pero sí tú las sabes. Pero me arrepiento de todo eso. Creo que el Señor Jesús murió por mí. Te pido perdón. Quiero que seas mi Dios. Quiero tener la salvación de mi alma. Quiero tener la vida eterna. Quiero ser identificado como un hijo, como una hija de Dios. Y esa es la herencia que tenemos, que Él nos prometió y que nos compró por medio de la sangre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para darle gloria a Él, como dice acá. Para eso es. Por eso usted tiene la urgente necesidad de hacerlo, porque es una decisión que tiene que tomar ahora. Porque las decisiones, esta decisión tan importante se toma en vida, mientras usted esté vivo. Usted no puede creer estando muerto o muerta. Ahora el problema es que usted no sabe cuándo va a morir. Puede estar en su casa tranquila ahí y viene cualquier cosa y se muere. Y ya no va a tener oportunidad. Así que lo mejor que puede hacer es arreglar sus cuentas con Dios ahora. Hágalo, ahora mismo. Vamos a orar y mientras oramos, usted puede pedirle perdón a Dios por todo su pecado. Y cuando le pida perdón a Dios por su pecado, le pida que Él sea, que el Señor Jesús sea su Salvador, usted automáticamente va a tener el Espíritu Santo de Dios, va a ser sellado, le van a marcar, va a recibir una marca que no se ve, pero que está dentro, que el Espíritu Santo está dentro suyo y que usted es un hijo o una hija de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta oportunidad de ver en tu palabra también estas cosas tan preciosas, estos principios tan claros para nuestra vida y para la vida de todas las personas en realidad, pero aún más para los que somos tus hijos. Y te pedimos que nos ayudes a aplicarla. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, que hemos estado haciendo mal, que volvamos atrás, que las reconozcamos. Quizá hay que pedir perdón y volvamos a hacerlas bien. Gracias te damos por este tiempo. Y te pido por las personas que están aquí, que quizá aún no conocen al Señor Jesús como Salvador, no han sido sellados con el Espíritu Santo, que en este día puedan hacerlo, que digan, Dios, soy pecador, soy pecadora, he hecho muchas cosas malas, me arrepiento, creo que Jesús murió en la cruz por mí, el Señor Jesús murió en la cruz por mí para darme la salvación, derramó su sangre para limpiar mi pecado. Te pido perdón, dame tu salvación, dame la vida eterna, dame ese sello del Espíritu. Gracias te damos, Padre, por este precioso tiempo que nos has dado y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.